Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. En el presente programa me gustaría que esta vez especialmente te quedases hasta el final, porque vamos a hablar de una serie de cuestiones sobre tecnología que a medida que va a pasar el tiempo se van a poner mucho más extrañas e interesantes, algunas realmente perturbadoras. Ya que lo que os voy a mostrar en este programa son unas predicciones de un ingeniero de Google, nada más y nada menos que el director en ingeniería de Google, que ha estado publicando unas cuestiones muy interesantes sobre el futuro de la tecnología en los próximos años. Sus predicciones llegan hasta el año 2099 y realmente vale la pena echarle un ojo a esto, dedicarle atención, porque hasta ahora ha acertado en todas y cada una de ellas. Y si sigue acertando en todo lo que nos dice este hombre, el señor Raymond Kurzweil, parece ser que el futuro va a ser una especie de simbiosis con la máquina y una conciencia que se hibridará con la nuestra nos va a convertir en algo grotesco, muy alejado a un ser humano. Algunas dan mucho miedo, por cierto, pero me parece a mí que es el futuro que desgraciadamente vamos a conseguir, porque hay cosas que se están cumpliendo, lo vamos a ver enseguida. Mirad, esta investigación la he hecho al toparme con esta persona, Raymond Kurzweil, director desde el 2012 como ingeniero de Google, nada más y nada menos. Pero es que hay que repasar su currículum para ver realmente que esta persona no es un cualquiera. Esta persona está en la vanguardia, en los que más saben sobre el futuro de la inteligencia artificial y la tecnología en cuanto a hibridaje con el ser humano. Aparte de director en ingeniería de Google, es experto en ciencias de la computación y en inteligencia artificial. Creó una empresa donde la inteligencia artificial se utiliza para desarrollar dispositivos de conversación máquina-humano y tecnología para gente con discapacidad, parapléjicos para que puedan volver a andar, personas que no tienen vista para que puedan volver a ver, este tipo de cuestiones. También es canciller de la Universidad de Singularidad de Silicon Valley. Ya sabéis, la singularidad, cuando surge ese estímulo que estamos persiguiendo para que una inteligencia artificial se vuelva consciente. También es inventor de una ley de rendimientos acelerados. Él mismo lo ha propuesto y es una ley que nos habla de lo rápido que vamos a convertirnos en una especie de híbrido tecnológico, en una especie de robot. Parece que se cumple. Mirad, con este potente currículum, como hemos visto, del señor Raymond, escribió un libro, ha escrito muchos, pero hay uno que es el que destaca por encima de todos. Se llama La Era de las Máquinas Espirituales. Muy importante la fecha en la que escribió este libro, 1998. El contenido de este libro es muy filosófico, también tecnológico, informático y científico, pero está escrito en un tono de predicción, un tono entre la profecía y la predicción. Y esto es una especie de advertencia, este libro, sobre el futuro que se nos viene encima en cuanto a la tecnología. Él divide el libro en 3 partes. Primero, la primera parte, habla del desarrollo de un concepto de teoría de evolución humana y artificial. Habla de la ley de Moore, ya sabéis, la capacidad de transistores que puede contener en total un procesador y cómo se va superando de forma exponencial a lo largo del tiempo. Habla de también la naturaleza exponencial del ser humano y lo limitados que estaremos si nos comparamos con la máquina. Y del destino inevitable de hibridación con la tecnología. En la segunda parte del libro habla de las limitaciones del ser humano con respecto a la máquina, hasta dónde llegamos, y describe cómo puede superarse los nuevos caminos para integrar el cuerpo humano con la robótica. Y en la tercera parte, que a mi juicio es la más extraña y perturbadora, porque luego vamos a ver todos los puntos clave, habla de cómo en los próximos 100 años la tecnología gana a la humanidad. El ordenador e Internet
no podrá distinguirse de la consciencia humana. Es decir, la consciencia humana se va a integrar tanto con Internet que van a ser uno solo. Y esto no es un hecho fantástico ni ciencia ficción. Esto está ocurriendo ya, pero a los niveles de cómo va a ocurrir en los próximos 100 años, vamos a dejar de ser humanos. De hecho, en un punto vamos a ver después, habla de cómo nuestros pensamientos no van a ser privados, los vamos a compartir entre toda la especie humana. En una red colmena que se va a crear de forma tecnológica. Y dicho esto, vamos a pasar a una pantalla que os he preparado para, entre todos, pues poder ver estas profecías, predicciones. Ya sabéis que hay una diferencia entre predicciones y profecías. Todo esto lo he ido recogiendo en mis notas personales y os voy a leer el resumen de estas predicciones. Indico, es un resumen para hacer el vídeo más ameno. Pero si os interesa todas estas predicciones y hasta dónde vamos a llegar, leer este libro porque es 1000 veces más extenso, Las máquinas espirituales, y comenta muchas más. Lo que pasa es que nos vamos a quedar cortos, pero vamos a por ello y luego decidimos si hacer más una segunda parte. Mirad, recordemos que el libro Las máquinas espirituales es de 1998. La primera parte de las predicciones se basa en el año 2009 al 2018. Y vamos a ver cómo, con la mente tecnológica de este experto del 98, había acertado de lo que vendría. Y eso es lo que va a dar miedo después. Porque cuando lleguemos al 2099 vais a alucinar. Mirad, del 2009 al 2018, los ordenadores serán portátiles, computadoras más ligeras, relojes de pulsera y pulseras o anillos serán los que también serán ordenadores. Esto lo hemos visto, los smartwatch, por ejemplo. Y también hay una serie de dispositivos en los anillos que ya funcionan con esas funciones Wi-Fi en cuanto a lo digital. Las personas tendrán muchos dispositivos asociados que usarán para transacciones bancarias o mensajería. Esto en el 98 era casi impensable, pero ahora es la orden del día. ¿Cuántos usamos nuestro teléfono móvil para poder hacer operaciones bancarias? Es más, aquí habla de que en esta época tenemos muchos dispositivos, no solo un ordenador, como se pensaba. Los dispositivos no tendrán teclados o dejarán de tenerlos en su mayoría. Táctil, tablets, móviles no tienen teclado realmente. Esto acertó el señor. Empezarán a desaparecer los CD-ROM y los discos duros. Esto se ha cumplido. Desaparecerán los cables y se convertirá todo en una tecnología inalámbrica con el tiempo. Ha ocurrido. Películas, música, libros se centralizarán en una base de datos y accederemos a ellos de forma inalámbrica con banda ancha. Se ha cumplido también. De hecho, las plataformas de streaming hace 5 años eran impensables. ¿Quién no ahora elige Netflix? La tecnología que hay detrás de todo esto, sobre todo también con videojuegos que funcionan en un ordenador y tú los juegas de forma remota, la capacidad de datos, de transmisión es brutal. Ni siquiera hace 3 años pensábamos que esto podría llegar de forma exponencial así. Surgirá texto en base a nuestra voz, por reconocimiento de voz. Podrán traducirse idiomas en tiempo real. Esto también ha sido un hito que se ha conseguido en nuestro tiempo. Las pantallas tendrán todas las cualidades que tiene el papel. Se leerá el periódico en pantallas pequeñas. Empezará a sustituirse y eso también ha pasado. Se usarán pantallas dentro de gafas para crear entornos virtuales. Está hablando de la realidad virtual, de estas gafas que ahora se han hecho tan populares. En el 98 este hombre ya hablaba de ellas. Los altavoces podrán ser increíblemente pequeños. Se ha cumplido. Una computadora personal de $1000 podrá realizar alrededor de 1000 billones de cálculos por segundo. Se ha cumplido. Un ordenador de bolsillo o un portátil de $1000, su capacidad computacional no puede hacer frente a un cerebro humano. ¿Cuántos procesos hace a la vez? Es increíble. Habrá un creciente interés en las redes neuronales masivas en paralelo, algoritmos genéticos.
está describiendo las redes neuronales de Google, de YouTube, de Facebook Meta y de tantas que han surgido y están funcionando ya. El algoritmo, como lo llaman, ¿no? El algoritmo de YouTube, pues eso es una red neuronal. Ya acertó en el 98. Se habrá iniciado la investigación sobre la ingeniería inversa del cerebro humano por medio de escáneres destructivos de cerebros de personas recientemente fallecidas y de escáneres no invasivos mediante imágenes de resonancia magnética de personas vivas. Esto es una realidad. Electrodos que intentan generar bases de datos de impulsos eléctricos mientras la persona piensa en determinada acción u objeto. Se están creando estas bases de datos. Lo que desconozco es de personas fallecidas. Esto no sé yo si realmente es incluso posible, porque se supone que alguien que ha fallecido, la actividad neurológica, la electricidad, tarda un tiempo en desaparecer, pero desaparece. No sé yo muy bien esto. Se demostrará la viabilidad de la nanoingeniería. No se podrá usar, pero aparecen los primeros modelos. Los xenobots, ¿os acordáis? Embriones de rana modificados con tecnología para poder meterles incluso un software y moverlos por el cuerpo humano, los xenobots. Y de esto ya hace unos cuantos años, que esto pasa y de forma exponencial crece las nuevas tecnologías. A ver, el aprendizaje a distancia será algo común, vía online, será una parte significativa en la mayoría de los empleos. Y me quedo corto porque había más información de esto en el libro, pero está describiendo el día a día de nuestro año, como si hubiera sabido lo que iba a venir. Ya me entendéis. La comunicación digital será cifrada con claves públicas disponibles por los gobiernos. Surgirán grupos que usarán códigos adicionales de cifrado sin claves que no permitirá a los gobiernos ver. Esto también es algo que está pasando, ¿no? Pueden escuchar, se convierte en una cuestión política, la privacidad me refiero, pero hay nuevos modelos que intentan escapar de esto, como las criptomonedas. Se ayudará con tecnología a los parapléjicos con prótesis que les permita moverse. Esto hoy está funcionando también. No a una escala muy avanzada, pero ya se está haciendo las primeras investigaciones. Los instrumentos musicales se usarán por software. Claro, en el 98, ¿quién iba a pensar que un piano podría tocarse con un teclado de ordenador? Pues esto ya está más que superado. Los médicos aparecerán en entornos virtuales, y mucho más en nuestros tiempos, y es que parece que estuviera viendo con un espejo el futuro. Cambiamos de año, del 2019 al 2028. La cosa va a empezar a ponerse un poco turbia, y luego vais a ver lo que pasa. Surgirán computadoras de $1000 más potentes que el cerebro humano. ¿Vale? Estamos en la franja de tiempo, y esto ya está pasando. La suma de la potencia de todas las computadoras del mundo será igual o superior a la capacidad cerebral de toda la especie humana. Y no está teniendo en cuenta los ordenadores cuánticos. Esto también es una realidad, o puede serlo. Obviamente necesitaríamos datos de contraste, pero si tú sumas todos los ordenadores que hay en el planeta, superan a la capacidad de computación. No hablamos de inteligencia, capacidad de procesamiento. Los ordenadores están en el entorno. Joyas, ropa, persianas, es verdad, en la domótica. Esto está pasando, pero se refiere a que será mucho más común hasta el 2028. Realidad virtual por gafas o lentes de contacto que proyectan imágenes directas a la retina. Hay 3 formas. Modo hub, que va directa a la retina y tú ves, pues, por ejemplo, una línea que te guía por la calle por donde tienes que ir a modo GPS. Segundo punto, objeto posicionado. Tú vas andando y ves un monigote, imagínate, un Pokémon, no sé, o un bicho virtual anclado en la carretera. Y tú te vas moviendo y lo ves ahí con su profundidad, como está quieto en ese punto del espacio. Muy importante. Y tercer punto, un entorno virtual completo que pueda generar. Pues bien, fijaos en estas lentillas. Han salido hace unos meses. No para comprar, pero sí en fase de pruebas por las microbaterías
que calientan la retina. Son el prototipo que se estaba esperando desde el 2012 con las Google Glasses, pero ultra mejorado con las lentillas y parece que funcionan perfectamente. Ya se ha adelantado a la profecía. Bueno, predicción y bueno, tampoco se ha adelantado porque está en el rango. Más cosas. Las personas se comunicarán usando computadoras por gestos en vez de con teclados. Esto lo sabemos. Cámaras instaladas en ordenador, con unos gestos puedes hacer acciones, esto lo sabemos. Ya funciona. Surgirán asistentes virtuales con inteligencia artificial que podrán comunicarse fluidamente con el ser humano. ¿Os acordáis de Lambda, la inteligencia artificial de Google? O, por ejemplo, GPT-3 de OpenAI. Son inteligencias artificiales, tú hablas con ellas fluidamente de cualquier cosa. Y esto ha avanzado en el último año una barbaridad. Y de forma, ya os digo, exponencial es la clave. No podemos ni imaginarnos lo que viene con esto. Ya no se usan DVDs ni el disco duro. El disco duro sigue usándose, pero el DVD ya no. Se usan redes neuronales, algoritmos paralelos, como parte importante de la sociedad. Las redes sociales, como hemos visto. Aquí nos hemos adelantado. Los escaneos del cerebro permitirán mejorar los ordenadores incorporando código genético en el algoritmo. Esto no sé si está pasando, pero hacer una ingeniería inversa al cerebro para modificar ordenadores y hacerlos parecidos al cerebro humano va a pasar. Cámaras del tamaño de un alfiler, esto ya lo tenemos. Máquinas de nanoingeniería empezarán a usarse en la industria. Habla de los xenobots o de nanotecnología que empiece a usarse. Yo creo que esto se está usando, tendría que mirar un poco más, pero yo creo que ya se está usando mínimamente, aunque aún queda un tiempo dentro de la franja. Las pantallas empezarán a dejar en desuso a los libros, efectivamente, cada vez se lee menos en físico. Mediante estimulación nerviosa las personas con daños en la médula espinal podrán moverse. También, esto está ocurriendo. Internet, pero claro, con microchips instalados en el cerebro. Internet completamente inalámbrico para todos, ya lo tenemos. Incluso podemos hasta mencionar el Starlink de Elon Musk, esos satélites que distribuyen Internet desde el espacio. Surgen dispositivos que generan sensaciones como el tacto para la realidad virtual. No sé si está saliendo. Si esto sale, no está refinado, porque la presión, el tacto... Pero esto es más importante de lo que podáis imaginar, porque si de verdad podemos enfundarnos con un traje que pueda simular el tacto y la presión humana, podríamos hacer hasta con un avatar tareas de carga de dispositivos con robots. Podríamos abrazar a otra persona aunque esté a 1000 kilómetros de distancia. Esto cambia muchas cosas porque podría inducir a que la gente se meta en un metaverso, un universo creado de forma digital, y empiece a no distinguir la realidad de lo virtual. Porque al tener peso, tacto y sensación de que estás metido ahí, ahí está el límite. Es muy importante esto del tacto, mucho más de lo que pensamos. Robots domésticos, esto ya lo tenemos. Simplemente una Roomba, aquello que es un aspirador que va por ahí recorriendo la casa y limpiando, ya lo tenemos. Autopistas y coches autónomos, también lo tenemos. Simplemente podemos ver que Google y también alguna industria en Japón ya están haciendo pruebas de coches que te llevan solos por un carril. Autopistas y coches autónomos... esto ya lo he leído. Prototipos de coches voladores existen, que son muy rudimentarios, que no están permitidos usar, pero existen. Relaciones profundas... Vale. Amigos, si habéis llegado a este punto en el vídeo, ahora va a empezar a ponerse todo muy perturbador. Surgirán relaciones profundas con inteligencias artificiales. La profundidad de algunas personalidades por computadora convencerá a algunas personas de que deberán dárseles más derechos.
¿Qué ha pasado recientemente con Lambda, que ha convencido al ingeniero de Google para que traiga un abogado para luchar por sus derechos? ¿Es una invención del ingeniero de Google? ¿O realmente Lambda, este algoritmo de Google, necesita ser representado legalmente? Os recuerdo que esta predicción es del 1998 por el director de los ingenieros de Google. Vamos en el descenso. Monitoreo y control de libertades por todos los lados. Todo es grabado, la privacidad es un tema político. Esto ha pasado, esto se ha acelerado. Lo tenemos hoy cuando debería venir más tarde. Implantes cibernéticos también los tenemos. Inteligencia artificial puede hacer su propio arte. Yo mismo he experimentado con varias inteligencias artificiales que han creado su propio arte, tú introduciéndoles un concepto. Lo que hacen es buscar en internet el concepto y lo interpretan, lo dibujan. Y hemos hecho directos en Twitch sobre esto, nos ha resultado muy interesante. Cambiamos de fecha, del 2029 al 2048. Computadora personal será 1000 veces más potente que el cerebro humano. Ahora ya son cosas que no se han cumplido, pero están por cumplirse, porque ya vamos hasta el 2048. Se ha descubierto y comprendido partes del cerebro importantes que generarán una nueva era de computación. Los ordenadores tienen redes neuronales. Se harán ordenadores por ingeniería inversa del cerebro humano. Se parecerán a un cerebro que podrá pensar. Se usarán chips cerebrales para sustituir las gafas de realidad aumentada. Nuestra conciencia se hibrida con Internet. Podemos grabar y escuchar sonidos con el pensamiento. Y esto es un hecho que vendrá en el futuro, aunque ya tenemos chips como el Neuralink. Claro, si tú ya tienes eso instalado en el cerebro y empiezas a ver imágenes de Internet en tu propia retina, o en la corteza cerebral, mejor dicho, porque esto se refinará, no distingues tu conciencia de los datos de Internet. Se vuelven uno. Y aquí es donde empieza a cambiar toda la especie humana. Porque si tu pensamiento es una parte de Internet, e Internet es una parte de tu pensamiento, te vuelves un ser colectivo. Porque tu pensamiento se compartiría con los demás. Seremos capaces de aumentar los sentidos del ser humano. Podremos elevar la memoria y tener autoaprendizaje. Claro, con chips en el cerebro se podrá hacer. La inteligencia artificial es pensante y completamente inteligente. Surgen robots plenamente conscientes. La industria y agricultura estará automatizada al completo. La tecnología evitará la guerra, la pobreza y las enfermedades. ¿Qué pensáis? ¿Distópico o utópico? Porque la guerra siempre va a existir. Lo que pasa es que si deja de existir por una máquina, no sé yo si eso puede también generar problemas o es una falsa ilusión. Por eso digo, ¿puede ser una distopía camuflada por utopía? La inteligencia artificial provoca un verdadero movimiento de los derechos del robot. Los seres humanos con implantes, los robots y los humanos puros llevarán a cambiar la definición de ser humano, porque se divide en tres: humanos naturales, humanos con dispositivos cibernéticos en el cuerpo y robots. ¿Qué es un ser humano? Aquí cambiará la definición. La inteligencia no biológica, como la empiezan a llamar, combinará su potencia de procesamiento con la velocidad. Podrán crear red colmena para compartir conocimiento. Todos los robots y personas cibernéticas se vuelven uno en cuanto a su pensamiento. La inteligencia no biológica continuará creciendo exponencialmente, mientras que la inteligencia biológica se quedará fija. Y ese es el problema. Nosotros nos quedamos en un nivel, mientras que la robótica y ese pensamiento avanza hasta los límites del cielo. Es exponencial. Nos quedaríamos estancados como seres conscientes. Está terminando ya. Del 2049 al 2071. Los alimentos son impresos por nanomáquinas.
no se podrán distinguir de los alimentos naturales. Serán mucho más sanos porque se eliminan los componentes genéticos del alimento nocivos. No necesitaremos las condiciones climáticas para el cultivo nunca más, ni recursos naturales. Es decir, si nos hemos cargado el planeta en el 2071, los cultivos salen impresos por máquinas, colocando los elementos fundamentales y ya está. Da que pensar, ¿eh? Se dejará de matar animales ya que se puede imprimir carne. No se puede distinguir la realidad de la realidad virtual, será imposible. Veremos composición y descomposición inmediata de objetos físicos mediante nanobots replicantes. Se abre un nuevo paradigma donde la tecnología puede fabricar cualquier cosa con estas máquinas. Hemos visto varias cosas que cambian el paradigma humano, pero esta es otra, y quizás más importante que incluso la hibridación de la conciencia con Internet. Si creamos máquinas microscópicas que pueden ordenar los átomos de la materia para fabricar cualquier cosa en el aire instantáneamente, la unión de todo esto en una masa gris flotante como nubes podrán crear cualquier cosa que nos imaginemos. Nave espacial, ahí la tienes. No sé, máquina de teletransporte, ahí lo tienes. Solo habría que saber programación para llegar a esos puntos. También podría hacer al revés, que esa masa gris empieza a desintegrar, a separar toda la materia y convertir el planeta Tierra en una especie de masa gris, inerte. Muy importante este tipo de nanotecnología que vemos en una película, Ultimátum a la Tierra. La vemos como una tecnología extraterrestre que crea cualquier cosa o la destruye. 2072-2098. La picoingeniería, tecnología a escala de billonésimas de metro, se hará práctica. He buscado información de esto y no he encontrado nada. No entiendo qué es esto, no lo entiendo. Si alguien lo sabe, que lo pongan en la descripción del vídeo. 2099. El pensamiento humano natural no tiene ventajas ante el pensamiento artificial. Ya hemos llegado al final, 2099. Aquí dice que el pensamiento del humano natural ya no puede ni comprender el pensamiento artificial de estos seres que hemos creado. Las máquinas alcanzan el mismo estado legal que los humanos. Los humanos con implantes pueden fundir sus mentes con los robots. Dejará de existir distinción entre los tres grupos: humanos naturales, humanos cibernéticos y robots. La mayoría de los seres conscientes dejan su forma física, porque como son datos, se pueden meter en Internet y fluir, o meterse en otro robot, saltar entre cuerpos como entidades de luz o de datos. Aquí viene algo gordo. El mundo estará irrefrenablemente poblado por inteligencias artificiales que existirán completamente como programas de computadora pensantes, capaces de pasar instantáneamente de una computadora a otra a través de Internet o cualquier otra cosa equivalente en 2099. Estos seres basados en computadora serán capaces de manifestarse en el mundo físico cuando deseen, creando o asumiendo el control de cuerpos robóticos, con inteligencias artificiales también capaces de controlar varios cuerpos a la vez. Está hablando del fin de la individualidad, el fin de lo privado, el fin de el ser único. Bueno, de los seres únicos, porque lo que estaría hablando es de la combinación de todas las inteligencias en una sola, en una colmena, con distintas formas de existencia. Se divide, se colocan varios cuerpos, sale de esos cuerpos robóticos, se mete en otros. Será imposible determinar cuántas personas hay, ya que los seres individuales se mezclarán y separarán en fragmentos. La identidad propia deja de existir. Los pocos humanos naturales no sabrán ni podrán interactuar con el resto. Se volverá incomprensible. Los no modificados verán cosas que les parecerán magia y no podrán comprender.
El aprendizaje es instantáneo por descarga de datos y por compartir. ¿Que quieres una habilidad? Te la descargas en la mente. Y además, si la tiene otro, pues también la tienes tú, porque están todos conectados. La femtoingeniería, ingeniería a la escala de una milmillonésima de billonésima de metro, podría ser posible. No entiendo lo que es. Es como el otro caso, pero parece una evolución del anterior. Surge un lenguaje electrónico compartido para la comunicación. Algún tipo de intercambio eléctrico, que no es un lenguaje hablado. Una especie de telepatía electrónica. El arte y la música se convertirán en frecuencias que el humano normal no podrá ver ni percibir. Virus informáticos será la única amenaza. Serán inmortales, existirán copias de seguridad de cada ser consciente, como la película o la serie Altered Carbon, igual. Y Ada hace una última predicción, dentro de millones de años. Los seres inteligentes considerarán el destino del universo. Presumiblemente eso significa que las inteligencias artificiales creadas por los humanos tendrán la habilidad de controlar todo el universo, tal vez evitando que muera. Si habéis llegado al final de este vídeo, os doy la enhorabuena, porque es un poco largo, pero ya veis que este ingeniero director en Google en el 98 escribió todo esto. Alguien que hoy está en la vanguardia de la tecnología más importante en cuanto a la síntesis de seres humanos y robots. Experto en inteligencia artificial. Nos dice todo esto. Que se está cumpliendo a rajatabla, todas y cada una. Algunas incluso adelantadas. ¿De verdad es el futuro del ser humano? ¿2099? ¿Todo esto va a pasar? He leído el libro y creo que este ingeniero tiene un tono muy optimista de las cosas, porque no contempla, obviamente en el 98, crisis sanitarias, guerras, crisis económicas profundas. Creo que es muy optimista. Tendré que ver nuevas obras más actuales de este señor, ahora está en mi punto de mira, porque me parece muy interesante todo lo que cuenta. En fin, y mucho más cuando habla, las noticias sobre Lambda, esta inteligencia que dice tener conciencia de Google precisamente, mucho más cuando pide un abogado, como hemos visto en un vídeo anterior, y se adelanta a muchas de estas predicciones. Es un futuro que da miedo, porque dejamos de ser humanos. Pero la cuestión también sería, si no aceptamos este destino, ¿nos extinguiremos? ¿Debemos aceptar la hibridación tecnológica para salir a las estrellas y superar el límite de la inmortalidad y del cuerpo físico? ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Os dejo todas estas cuestiones en el aire, espero que hayáis disfrutado tanto como yo a la hora de hacer este vídeo, porque me hace volar mucho la imaginación. Ciencia ficción ahora, pero dejará de ser ficción como muchas cosas han pasado a lo largo de la historia. Me despido aquí, amigos, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.